Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que está viva hoy en nuestros corazones. Y te pedimos en esta mañana que a través, Señor, de tu siervo que va a poner tu palabra, podamos entender esta palabra que Pablo escribe a la iglesia y que nosotros también podamos, Señor, atesorarlo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en todo y que podamos ser uno contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues dejamos ahora que nuestros más pequeños y sus profesoras y profesores puedan subir arriba. Y si no lo has hecho todavía, te animo a que busques Efesios capítulo 4. Yo no sé si sabías que existe un ministerio mundial de la unidad. Ministerio Mundial de la Unidad. ¿Alguien lo conoce? ¿No os suena? Os voy a leer simplemente una de los párrafos que tienen en su página web. Dice, el Ministerio Mundial de la Unidad pues se aferra a la paz en medio de tantos conflictos, lucha por el amor y en la presencia del odio, lucha por el perdón en presencia del daño, unidad, honra, los muchos nombres de Dios, los muchos caminos a Dios y las muchas vías en las que se puede adorar a Dios, porque hay un solo poder y presencia de Dios y Dios nos ama a todos por igual. La posición de nuestro ministerio es llamar a todas las naciones, a todos sus líderes, a todo el mundo a volverse a Dios, cualquiera que sea su nombre, para que Él nos guíe durante estos tiempos tan difíciles y podamos conseguir la paz. ¿Qué pensaríais de este ministerio? ¿Qué os parece su carta de presentación? ¿Se entiende del todo? Bueno, ¿qué piensas tú cuando otra persona de otra fe te dice, bueno, tú y yo tenemos en verdad el mismo Dios? Cuando estábamos en la Rambla, me acuerdo hace unas semanas, repartiendo Biblias y Nuevos Testamentos, me acuerdo de una mujer que vino, bueno, yo sé que en verdad todas las religiones enseñan lo mismo, entonces, como no importa mucho las diferencias entre nosotros, hay que buscar un poco lo que nos une. No sé qué dices tú en tu instituto cuando tienes un compañero que es de otra fe y te dice, bueno, en verdad tenemos que fijarnos en lo que compartimos y no tanto en lo que nos diferencia. ¿Con quién podemos tener unidad verdadera nosotros? ¿Qué es la unidad verdadera? No sé si recordáis, este año nuestro lema como iglesia es crecer en unidad con Dios y en unidad con su iglesia. Y por supuesto no es casualidad que la carta a los Efesios este año esté guiando todas o la mayoría de nuestras meditaciones. Y siguiendo en la carta a los Efesios vamos a ver qué es esto de la unidad, en qué se basa, cómo podemos expresarla también. La semana pasada leíamos que el apóstol Pablo llamaba a la iglesia a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y veríamos que es curioso que
Pablo no llama a crear la unidad de la iglesia, no llama digamos, crearla de cero, sino que dice perseverar o preservarla, mantenerla. Nos está diciendo en cierto sentido que la unidad ya existe entre los creyentes y que nuestro trabajo entonces es fomentarla, facilitarla, manifestarla públicamente. Ahora, lo que Pablo hace en esta primera mitad del capítulo 4 nos va a mostrar cómo la unidad de la iglesia no es lo mismo que la uniformidad en la iglesia. Son dos cosas distintas. Pablo va a querer demostrarnos que, aunque estamos unidos, también puede haber diversidad en la iglesia y que la diversidad en la iglesia es algo sano. Nuestras diferencias a la hora de vestir, nuestras diferencias en cuanto a carácter, nuestras diferencias en preferencias musicales, en cosas decorativas, no son un signo de inmadurez, sino que la diversidad dentro de un mismo cuerpo es algo sano, es algo bueno. Y Pablo va a mostrarnos, esto lo veremos más la semana que viene, cómo Dios es un Dios que fomenta la diversidad dentro de la iglesia. Sin embargo, antes de hablar de esto, Pablo, digamos, quiere machacar bien la idea de que hay unidad. Y tenemos unos elementos que nos unen profundamente, de forma que luego ya quedamos liberados para tener diversidad entre nosotros, pero hay cosas esenciales que nos unen entre nosotros y que nos diferencian del resto del mundo. Para que una iglesia pueda crecer en unidad con Dios y en unidad entre ellos, la diversidad es esencial, pero también lo es la unidad. Entonces, vamos a ver en esta mañana 7 elementos que todos los creyentes tienen en común. 7 elementos que son como fundamentos de nuestra creencia, fundamentos de nuestra vida y que compartimos todos los creyentes. Y en primer lugar, vamos a ver los 3 primeros elementos, los que encontramos en el versículo 4. Dice así Pablo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo cuerpo. Bueno, yo veo aquí muchos cuerpos, algunos más bonitos que otros, pero eso no importa. No te miro, Tony, por nada, ¿eh? Ni tú me miras a mí por nada, ¿verdad? Hay muchos cuerpos, pero dice la Biblia, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. ¿Qué significa esto de que hay un solo cuerpo? Bueno, si hemos estado atentos al resto de la carta, entendemos que cuando Pablo habla de cuerpo, está hablando ¿de quién? De la iglesia. Hay un solo cuerpo, es decir, hay una sola iglesia. Por ejemplo, Efesios 1, 22, 23, dice: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo y solo hay un cuerpo. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 12, habla de la edificación del cuerpo de Cristo. En el capítulo 5, Pablo hablará de cómo Cristo y la iglesia pues son cabeza y cuerpo y cómo uno se entrega al otro y se sacrifica por él. También en las cartas a los Corintios, a los Colosenses, encontramos la misma idea. Hay un solo cuerpo, es decir, hay una sola iglesia. Ahora, si pensamos un poco, ¿podemos decir confiados que hay una sola iglesia? Pensamos en Vilanova, por ejemplo. ¿Cuántas iglesias hay en Vilanova? Mínimo entre 5 y 10, podríamos decir, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Tiene sentido decir que hay un solo cuerpo, que hay una sola iglesia? Claro, aquí este pensamiento nos obliga a entrar en cosas más teológicas, ¿no? Y tenemos que hablar de 2 conceptos, el que sería la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia invisible no son aquellos que, pues estos sitios vacíos no son la iglesia invisible.
Los que nos están viendo desde casa no son la iglesia invisible. Cuando hablamos de la iglesia invisible, de este solo cuerpo, estamos refiriéndonos a todos los creyentes de toda la historia, de todo el mundo, ¿vale? La iglesia invisible está formada por todos los que han creído en Jesús, por todos los que han sido salvados por Dios y de una forma invisible, porque algunos ya están muertos, otros están vivos, otros no han nacido todavía, pero estamos unidos en un solo cuerpo. A esto es lo que se está refiriendo Pablo. Cuando por otro lado hablamos de la iglesia visible, estamos hablando de las comunidades locales, de las organizaciones cristianas que, pues sí, mucha gente de la que está dentro de estas iglesias locales pertenece a la iglesia invisible, son creyentes de verdad, pero también dentro de las iglesias visibles, las iglesias locales, pues desgraciadamente hay personas que no son creyentes. Hay personas que puede ser que vengan desde hace muchos años, que conocen mucho la Biblia, pero que todavía no se han convertido, que no han pasado a formar parte del pueblo de Dios. Decía, no sé ni quién lo decía, pero hay una frase que dice que igual que estar en un garaje no te convierte en un coche, pues estar en una iglesia local no te convierte en un cristiano automáticamente, no te convierte en un hijo de Dios, ¿verdad? Por tanto, cuando leemos que hay un solo cuerpo, una sola iglesia, estamos hablando de que hay un cuerpo invisible formado por todos los creyentes de toda la historia, de todo el mundo. Se entiende fácil entonces la idea de que hay un solo cuerpo, ¿no? Aunque quizá os la he liado un poco. Pero bueno, hay una sola iglesia, no hay muchas, no importa si hay denominaciones diferentes, no importa si hay iglesias con énfasis distintos. Al final, los verdaderos creyentes, aunque externamente tengan manifestaciones diferentes, esencialmente formamos parte de un solo cuerpo. Ahora, el texto dice hay un cuerpo y hay un espíritu. Hay un espíritu. Bueno, ¿a qué espíritu se refiere? Las traducciones ya nos ayudan a entender que este espíritu del que habla Pablo es el Espíritu Santo, porque ponen la E de espíritu en mayúscula, dándonos a entender que es el Espíritu Santo. Alguien podría decir, ¿no? Un solo espíritu significa como que tenemos todos el mismo sentimiento, ¿no? Como cuando decimos, aquí hay un espíritu de paz, ¡oh, qué gusto! O aquí hay un espíritu de alegría, o en otros sitios hay un espíritu de lucha, ¿no? Pero eso es más bien los sentimientos generalizados que hay. En cambio, aquí cuando dice que hay un espíritu, no es que tengamos un mismo sentimiento, que ojalá lo tuviéramos, ¿no? Pero hay un mismo Espíritu Santo, un solo espíritu. Y es interesante ver la relación intensa que existe entre el cuerpo, que es la Iglesia, y el Espíritu Santo. Si ahora os pregunto, ¿cuándo nace la Iglesia? ¿A quién se le ocurre alguna respuesta? ¿Cuándo nace la Iglesia de Dios? Hace pocos años estuvimos viendo el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Y qué vimos en Hechos 2? La venida del Espíritu Santo, Pentecostés, ¿verdad? Podríamos considerar que ese es el inicio o la fundación o el nacimiento de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en los creyentes. En otras cartas vemos esta relación que existe entre espíritu y cuerpo, o espíritu e iglesia. Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Si hay un solo cuerpo, entonces, hasta cierto punto es porque hay un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. No hay varios espíritus distintos en varios lugares. En todos los creyentes de todo el mundo está el Espíritu Santo de Dios.
Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, Pablo en otras cartas nos deja claro, si alguien no tiene el Espíritu Santo, es que no forma parte del cuerpo, no forma parte de la Iglesia universal. Si no tienes el Espíritu Santo, no perteneces a Dios. Así que hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Si seguimos, leemos que un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Igual que vemos, ¿no?, esta alta conexión entre el cuerpo, la Iglesia y el Espíritu Santo, también entendemos que hay una alta relación entre el espíritu y la esperanza. Hace ya varias semanas y meses estuvimos viendo en Efesios 1 cómo todos los creyentes éramos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y eso qué nos daba? Nos daba garantía, ¿verdad? Nos daba garantía de que un día estaremos con Dios. El Espíritu Santo es eso, el ticket, lo que demuestra que cuando lleguemos, o sea, cuando llegue nuestro día, estaremos con el Señor, que recibiremos nuestra herencia. Sin embargo, al pensar en la misma esperanza que todos compartimos, tenemos que pensar que todos compartimos, o sea, que todos esperamos una misma cosa y que todos compartiremos una misma herencia. Eso, en el capítulo 1 veíamos como Pablo hablaba, ¿no?, de ese sellado del Espíritu, pero lo relacionaba enseguida con la herencia que recibiremos. O sea, dice, todos los creyentes recibiremos una misma herencia. Todos los creyentes entonces tenemos la misma esperanza. Ahora, no quiero negar, y el resto del Nuevo Testamento a veces también habla de recompensas, ¿verdad? Jesús en sus parábolas, pues tenemos la parábola de los talentos, conforme has hecho, pues luego recibes. ¿Es cierto o no? O sea, la Biblia habla de ciertas recompensas, Pablo habla de coronas. Eso es cierto. Hay un determinado juicio, hay algo que recibiremos en el cielo que es en base a cómo hemos servido al Señor aquí en la tierra. Pero eso es un añadido, ¿vale? Eso es extra, eso es además, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Pablo está diciendo en Efesios. Todos recibimos una misma herencia, todos tenemos la misma esperanza. Y por supuesto, tenemos que aclarar que en ese día, cuando estemos en el cielo y recibiendo esa herencia, nadie lo recibirá por lo que ha hecho en vida. Nadie será salvo por obras, nadie será salvo porque ha sido muy bueno, porque se ha sacrificado mucho por Dios. Todos seremos salvos solo por la fe, solo por lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Ahora, pensando en esta cuestión, una misma esperanza, os tengo que decir, la semana pasada de camino a Madrid, el Señor quiso sentarme en el tren al lado de una mujer que era testigo de Jehová. Claro, primero pude trabajar un poco, pero ya luego empezamos a hablar y cuando, claro, te preguntan, ¿tú qué haces? Pues soy pastor evangélico. Y ya te da pie a conversación y enseguida me dijo, pues yo soy testigo. Y pudimos tener una conversación larga, muy amistosa, digamos, pudimos hablar de la Biblia, pudimos compartir pues algunas de las cosas que creemos y también algunas de las diferencias. Y una de las pues cosas más tristes que le escuché decir, aunque ella no lo percibía como tristeza, pero me estaba explicando cómo celebraban la Pascua o cómo hacían, pues una vez al año, en Semana Santa, hacen la conmemoración de la Pascua y, digamos, distribuyen los símbolos, el pan y el vino, entre las congregaciones. Pero lo curioso es que nadie los toma. Los pasan y ya está. Los miran y punto. Claro, un poco porque le pregunté, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Y dice, es que solo pueden tomar de ella los que tienen una esperanza celestial.
yo tengo una esperanza terrenal y la mayoría de los testigos de Jehová solo tienen una esperanza terrenal. Es decir, hay solo un grupo de 144.000 personas que tienen esa esperanza celestial y que un día estarán con Dios. El resto solo tienen la esperanza terrenal, o sea, de vivir en los cielos, en la tierra nueva, digamos, la tierra ya sin pecado y todo eso. Pero fijaos, dentro del mismo grupo, ¿qué hay? Dos esperanzas distintas, ¿verdad? Dos aspiraciones diferentes en la vida. Ahora, ¿cómo se puede tener unidad teniendo dos esperanzas distintas? ¿Cómo un grupo puede tener unidad sabiendo que hay creyentes de primera, creyentes de segunda y quizá, quién sabe, creyentes de pacotilla? ¿Qué dice Pablo en Efesios 4? Hay una misma esperanza. Todos los que son creyentes, todos los que han entregado a su vida a Jesús, tienen la misma esperanza. No hay creyentes de primera, no hay creyentes de segunda. No importa realmente si aquí tienes muchos dones o no te parece tener muchos, no importa si has estado trabajando 80 años para el Señor o te acabas de convertir. Todos tenemos la misma esperanza. Todos recibiremos la misma herencia. ¿Por qué? Pues porque las herencias se heredan, no se merecen, ¿verdad? Los premios se reciben en base a lo que hacemos. Las herencias se reciben en base a lo que somos, ¿verdad? Y somos hijos de Dios, como hemos cantado. Por tanto, todos tenemos una misma esperanza. Y qué felicidad, ¿verdad? Qué felicidad que aquí no tenemos que estar batallando los unos con los otros por destacar o por hacer más que otros para entonces tener una herencia más grande. Qué felicidad es que simplemente podemos ser quienes somos y disfrutarlo. Entender que somos un solo cuerpo, que hay un solo espíritu, que están todos los creyentes y que todos tenemos una misma esperanza. Ahora, claro, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que seamos un solo cuerpo? ¿Qué implica que haya un solo espíritu y que tengamos una misma esperanza? Pues implica que vamos a contracorriente en este mundo, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que vive para destacar. Los jóvenes viven para tener más likes, más followers, más gente que les admire en las redes sociales. ¿Cuánta gente hay en la tele que vive deseando que más gente esté pendiente de ella? ¿Cuánta gente hay en nuestros trabajos que miente, que molesta, que pues nos hace la vida imposible solo para qué? Para seguir escalando y ser mejor que los demás. En cambio, la Iglesia es completamente diferente a la tendencia de este mundo. Somos un solo cuerpo. Estamos unidos los unos a los demás. No hay mejores y peores, no hay creyentes de primera o de segunda categoría. Todos somos un cuerpo y no venimos aquí a destacar, no venimos a satisfacer nuestro deseo de ser admirados, sino que venimos a darnos los unos a los otros. Pablo en Corintios habla de que somos, y en Romanos, somos miembros los unos de los otros. Dice, alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Si somos un solo cuerpo, entonces lo que le afecta a mi hermano también me afecta a mí. Lo que le alegra a mi hermano también me alegra a mí, ¿verdad? Y aunque somos muy distintos y muy diversos, existe esa unidad profunda y radical, donde somos los miembros unos de los otros. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu y una misma esperanza. Vamos a seguir adelante con el texto y vamos a ver los otros tres elementos en los cuales se fundamenta nuestra unidad. Versículo 5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Empezamos por el Señor, un solo Señor. Bueno, ¿quién es el Señor en este caso? ¿De quién está hablando Pablo? De Jesús. Muy bien, Jesús es
Señor. Esa es una de las confesiones más básicas, más primitivas de la Iglesia y que era completamente contracultural, porque, como sabéis, la Iglesia nace dentro del Imperio Romano y ahí ¿quién era el Señor para el Imperio Romano? El César. El César es el Señor, el César manda, el César puede hacer lo que quiera. En cambio, dentro del Imperio Romano nace un grupito de personas que ¿qué dicen? Jesús es Señor. Jesús es el que manda. Jesús es el que dueño de todo. Jesús es el que gobierna de verdad. Claro, es un choque grande. Y a cristianos los mataban por decir esta frase que tú y yo podemos decir hoy tranquilamente. Jesús es Señor. En esa época no lo podían decir tan tranquilamente, ¿verdad? Jesús es nuestro dueño. Y lo es, en primer lugar, porque nos ha creado. Jesús es el creador de todo. Eso lo estuvimos viendo el año pasado en nuestra serie sobre la Trinidad, pero al final vemos que Jesús es dueño de todo el universo. Jesús es dueño de todas las personas, de todo lo que existe. A Jesús le pertenece todo. Cada molécula, cada célula de este universo le pertenece a Jesús. Sin embargo, los creyentes le pertenecemos de una forma especial, de una forma más profunda, porque Dios no simplemente nos ha creado, Jesús no solo nos ha creado, sino que Jesús nos ha comprado. Jesús nos ha hecho suyos de forma más especial, más profunda. Jesús, mediante su muerte, con su sangre, nos ha comprado de forma que le pertenecemos ya no solo porque nos ha creado, sino que le pertenecemos porque nos ha comprado y porque ha pagado por nuestros pecados. Entonces, decimos que todos los creyentes decimos que Jesús es Señor, porque Él nos ha hecho, pero sobre todo porque Él nos ha comprado y suya es nuestra vida, ¿verdad? Además decimos que Jesús es este Señor que murió en la cruz, murió por nuestros pecados, pero también resucitó al tercer día, demostrando que era verdad todo lo que Él había prometido. Y además Jesús ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios gobernando. Él es dueño de todo. Seguimos viendo una sola fe. Aquí hay un poco de debate, ¿no? Porque tenemos dos opciones. ¿Qué significa esto de una sola fe? Una opción es pensar que la fe se refiere como al cuerpo así de doctrina y de creencias que tenemos. Como cuando alguien dice, pues la fe cristiana es una fe que dice que hay un Dios que creó todas las cosas, hay un ser humano que fue creado por Dios, que se rebeló contra Él, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? La fe se puede pensar como la serie de creencias que tenemos. Ahora, en este sentido, la otra opción es pensar que Pablo se refiere a la fe como el instrumento que nos salva, ¿no? Como lo que nos une a Dios. Es decir, aquello a lo que nos referimos cuando decimos que somos salvos por la fe. Cuando decimos soy salvo por la fe, no es soy salvo por esto, esto y esto y esto, sino soy salvo por algo que Dios ha puesto en mí y que me une a Él. Eso es la fe y es lo más probable que se refiere aquí, como que todos los creyentes compartimos una misma fe. Hay solo una fe, hay solo una forma de acceder a Dios. Por supuesto, esto no está separado de esto, o sea, el cuerpo de creencias que tenemos no va separado del todo de esta fe personal que cada uno de nosotros puede tener, porque esta fe se basa en todo lo que la Biblia explica y que sería este sumario de doctrinas, ¿verdad? Pero aquí seguramente Pablo está refiriéndose a que una sola fe es la forma en la que estamos unidos a Dios. Y aquí otra vez estamos en lo mismo. No hay categorías distintas, no hay atajos para llegar a Dios, no hay diferentes caminos. Todos estamos en el mismo camino. Solo hay una fe, solo compartimos todos una sola fe.
Así que nuestra unidad en este punto se expresa en que todos somos salvados de la misma forma, todos nosotros compartimos un mismo acceso al Padre, una misma fe. Seguimos, un solo bautismo. ¿Aquí creéis que hay polémica o no hay polémica? ¿O hay debate o no hay debate? Un poquito de debate, con mucho cariño, con mucho amor entre creyentes. No nos vamos a meter si se refiere a un solo bautismo de adultos, si se refiere a bautizar niños, no pasa nada. Puede haber diversidad dentro del cuerpo de Dios, aunque reconocemos, unos tienen que estar equivocados y otros tienen que tener la razón, ¿verdad? Pero la Biblia, digamos, nos da margen para pensar en las dos vías. Ahora, también os digo, somos Iglesia Bautista Evangélica de Vilanova, por lo que defendemos que el bautismo es para adultos. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pablo dice, hay un solo bautismo. Como decía, hay debate, no solo si bautismo de niños, bautismo de adultos, sino que, ¿a qué se refiere? ¿Bautismo en agua o bautismo del Espíritu? Porque leyendo el Nuevo Testamento vemos que se habla a veces de estas dos cosas. Bueno, podría ser que hablara del bautismo en agua, ¿no? De ese acto donde una persona pues, se sumerge en agua y un acto donde la persona está diciendo, pues de alguna manera estoy muriendo al pecado, estoy muriendo a mi viejo yo, estoy saliendo como una persona nueva, con una nueva vida en Cristo, ¿no? Es un acto en el que representamos que realmente nosotros no somos capaces de salvarnos, no somos capaces de dirigir nuestra vida, sino que necesitamos la actuación de Dios. En este caso, Pablo estaría hablando de que todos nosotros pues necesitamos el mismo proceso, ¿no? Todos nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestro pecado y aspiramos a una vida nueva gracias al sacrificio de Jesús. Además de esto, mediante el bautismo expresamos que Dios nos ha lavado de nuestros pecados y que deseamos vivir para Él en obediencia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Entonces, un solo bautismo nos estaría recordando que todos estamos igualmente necesitados de Dios, que no hay alumnos aventajados, que no hay nadie que no tenga de qué arrepentirse. Un solo bautismo nos recuerda que todos también nos comprometemos a vivir honrando a Dios, renunciando al pecado y tratando de obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto es si tomamos el bautismo como ese acto de sumergir a alguien o de tirarle agua en la cabeza, ¿vale? ¿Qué otra opción tendríamos? Pues el bautismo en el Espíritu. Ahora, ¿qué es esto del bautismo en el Espíritu? No nos vamos a meter, pero vamos a decir que el bautismo del Espíritu podríamos decir que es la conversión del creyente. El bautismo en el Espíritu es cuando una persona pues es regenerada por Dios, regenerada por el Espíritu Santo, deja de su vieja naturaleza y tiene una nueva naturaleza, ¿vale? En resumen, podríamos decir que eso es el bautismo del Espíritu. Si es a eso a lo que se refiere Pablo, pues se aplica todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? Todo lo que hemos dicho del bautismo por agua, pero lo aplicamos, en vez de al acto del bautismo, lo aplicamos antes, al momento de la conversión, ¿verdad? Seguimos necesitando a Dios para ser convertidos, para ser regenerados. Necesitamos que Dios actúe milagrosamente en nuestro corazón caído para transformarnos, quitar el corazón de piedra, poner el corazón de carne, ¿verdad? Entonces, como digo, se aplica todo lo que hemos dicho antes sobre el bautismo de agua y simplemente lo traspasamos un poco antes en el tiempo. Sea cual sea la opción que tomemos, acabamos viendo que todos compartimos una misma necesidad de salvación, una misma actuación de Dios sobre nuestra vida y un mismo compromiso por seguirle y obedecerle. Ahora, nos volvemos a plantear, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que haya un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo para todos nosotros?
Bueno, pues si tenemos un mismo Señor y dueño, si todos tenemos el mismo líder, significa que aquí todos vivimos para otro y no para nosotros mismos. Romanos 14, versículo del 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Si todos nosotros tenemos un mismo Señor, entonces ya significa que nuestras ambiciones personales, nuestras opiniones, nuestras preferencias pasan a ser secundarias, ¿verdad? Ya no venimos aquí a imponer nuestro criterio, no venimos aquí a hacer lo que yo quiero, venimos a la iglesia a hacer lo que mi Señor quiere. Vivimos en nuestros barrios, vivimos en nuestros trabajos, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de nuestro dueño, de nuestro Señor, de Jesús. Si tenemos un mismo Señor, estamos diciendo que no estamos aquí para luchar por nuestras batallas o para cumplir nuestros sueños o para buscar nuestro propio beneficio, sino que vivimos todos nosotros para cumplir lo que Jesús quiere, para hacer su voluntad, para obedecerle y seguirle. Todos, no algunos, no los creyentes plus o los más comprometidos. Todo creyente tiene un solo Señor. Entonces, todos vivimos para servirle a Él. Claro, si esto es verdad, entonces condiciona completamente, ¿no?, la forma en la que pienso sobre la Iglesia. Si Jesús es mi Señor, pues entonces tengo que preocuparme por lo que Él se preocupa. Si Jesús es mi Señor, entonces tengo, por ejemplo, si Él me dice que tengo que perdonar a mis hermanos, entonces ya no importa si tengo ganas o no tengo ganas de perdonar, ¿verdad? Eso es secundario. Jesús es mi Señor, Jesús dice, perdona a tu hermano, las veces que haga falta. ¿Cuánto? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces, o sea, las que haga falta, perdona a tu hermano. Es que es un pesado y siempre está con lo mismo, siempre me hace daño. No importa. ¿Qué dice el Señor? Perdona a tu hermano. Bueno, vale, pues lo perdono. Si Jesús, como veíamos este viernes, me dice, ama a tus enemigos. Todavía no te he mirado por nada, Tony, de verdad, pobre, me ha salido. Pero si dice, ama a tus enemigos, es que eso aún es más difícil, ¿vale? Puedo perdonar, pero amar a mis enemigos es demasiado ya, ¿no? Es como una locura. Esto no tiene ningún sentido en el mundo en que vivimos. No importa lo que tú quieras, no importa lo que yo quiera, no importa cuál sea mi deseo, si tengo ganas o no tengo ganas. Jesús es mi Señor, entonces tengo que hacer lo que Él dice. ¿Os imagináis el impacto que causaríamos en Vilanova si todos nosotros nos tomáramos en serio esta forma de vivir? ¿Nos podemos imaginar cómo serían transformadas nuestras familias, nuestras comunidades de vecinos, nuestros entornos laborales, si realmente estuviéramos siempre dispuestos a vivir en obediencia completa a nuestro Señor Jesús? Nahum nos enseñaba una foto el otro día, o un GIF, de todos así cogidos de las manos, brillando, el mundo perfecto, perfecta paz, perfecta armonía. ¿Cómo sería nuestro entorno si nosotros viviéramos completamente obedientes a nuestro Señor? Sin duda, tener una comunidad de creyentes que comparten un solo Señor y que lo manifiestan públicamente a través de su obediencia y de su testimonio es algo que irremediablemente tiene que transformar el lugar de donde estén. Así que si no hay suficiente transformación en nuestro entorno, tenemos que plantearnos qué está pasando. Por último, vamos al séptimo elemento que nos da unidad entre los creyentes. Versículo 6.
Dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Dios y Padre de todos. Bueno, aquí vale la pena que recordemos, como ya hicimos hace semanas, el conflicto cultural que existía en la época, en el primer siglo y durante los siglos anteriores. Cómo el mundo estaba dividido en dos grupos de personas, al menos desde el punto de vista de la sociedad judía de esa época, ¿verdad? Habían los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y luego estaba el resto del mundo, los gentiles, eran como perros asquerosos, ¿no? Que no querían tener nada que ver los unos con los otros y se odiaban a muerte casi, ¿no? Había ese conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nace la Iglesia, empiezan a convertir gentiles, judíos y gentiles tienen que empezar a convivir y eso pues genera fricción, conflicto, genera dudas, genera controversia. Claro, pensad en la mente de un judío, ¿no? Siglos y siglos siendo el pueblo escogido, el pueblo especial, teniendo un Dios en el cielo que ninguna otra nación tenía y ahora lo tienen que compartir, ¿no? No les hacía mucha gracia, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora también era el Dios de los gentiles. Por eso Pablo dice, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y Padre de todos. Ahora, hay que ir con cuidado, ¿no? Y más en nuestros tiempos tan tolerantes, ¿no? Y tan diversos, donde pensamos que, bueno, no hay verdades absolutas, o el mundo puede decir, no, bueno, Dios es Dios de todos, Dios es un Padre de todas las personas que existen. Bueno, ya vimos el año pasado que sí, y lo hemos dicho hace un rato, Dios es creador de todo lo que existe y de alguna manera es Padre de todo lo que existe. Pero lo que también tenemos que decir, y es lo que la Biblia enseña, es que Dios es Padre especialmente, o Padre especial de los creyentes, ¿verdad? Solo somos hijos de Dios aquellos que hemos creído en Jesús y aquellos que nos hemos entregado a Él. Así que cuando dice un solo Dios y Padre de todos, no está diciendo que toda la humanidad sea hija de Dios. Está diciendo que judíos y gentiles, ahora juntos como un solo cuerpo, son hijos de Dios, o Dios es su Padre, entonces solo hay un Padre. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así. Dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquellos que han creído, solo aquellos que han creído en Jesús, son hijos de Dios. Ahora, aquí hay muchos padres, aquí hay padres que han tenido más de un hijo, aquí hay padres que han sufrido seguramente como sus hijos pues no han tenido buena relación, ¿verdad? Yo solo tengo hijas pequeñas de momento, pero ya he podido experimentar cómo hay conflictos entre ellos, ¿no? Espero que haya sido tu experiencia también y que no sea solo mía, pero es una pena como padre ver que tus hijos se pelean, ¿no? O tus nietos, o tus sobrinos. Es una pena que se peleen entre ellos. ¿Y qué solemos decirles cuando se pelean? ¿Que no veis que sois hermanos? ¿Que no sabéis que os tenéis que querer, que os tenéis que cuidar, que os tenéis que proteger? ¿Que no veis que venís de unos mismos padres y que por tanto os tenéis que cuidar el uno al otro? Lo usamos como argumento, ¿verdad? Ahora, fijaos lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5, versículos 1 y 2. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? El mismo argumento. ¿No veis que sois hermanos? Dice,
todo el que ha nacido de Dios es hijo de Dios, todo el que ama al Padre, ama ¿a quién? A los que han nacido de Él. O sea, ¿no veis que sois hermanos? ¿No entendéis que todos venimos de un mismo Padre y que por tanto nos tenemos que amar? Qué dolor causa, ¿verdad?, a los padres ver cuando sus hijos sufren el ataque de otras personas. Hoy especialmente pensábamos en el bullying, ¿verdad? Como en los colegios se empiezan a reír de un niño, le empiezan a martirizar, le hacen la vida imposible. ¿Qué hay más difícil para un padre? Ver a su hijo sufrir de esa manera. Imaginaos en Dios cuando ve que son sus propios hijos los que se hacen bullying los unos a los otros. Imaginaos al padre viendo a sus hijos pelearse, a veces por tonterías. ¿Qué dolor le estamos causando a Dios si Él es nuestro Padre? Cuando hablamos entonces sobre nuestros hermanos en la fe, cuando nos dirigimos el uno al otro, cuando pues pensamos en los demás, primero tenemos que pensar de quién es este hijo, a quién le pertenece, quién es su padre. Porque si antes de decir algo en contra de otra persona de nuestra iglesia pienso, hey, es hijo de Dios y el Padre me va a escuchar. Qué vergüenza, ¿verdad? Cuando dices algo de un niño y el Padre te escucha. Pues Dios Padre nos está escuchando siempre, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que pensar sobre nuestros hermanos en la fe? Hemos visto entonces 7 elementos que nos ayudan a entender cómo nosotros tenemos unidad, en qué se basa nuestra unidad, ¿no? Y hemos visto que tenemos unidad porque hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una misma esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, a través de todos y en todos. Y yo no sé si os habéis fijado en el pasaje que menciona primero al Espíritu, ¿verdad? Dice, hay un solo Espíritu, luego dice hay un solo Señor, habla del Hijo y acaba hablando de que hay un solo Padre. Y nos está demostrando, nos está mostrando que nuestra unidad como creyentes en verdad se basa en la unidad de Dios, porque Dios es trino, pero Dios es uno. Existe unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra unidad, el amor que nos tenemos los unos a los otros, se basa en que Dios es uno, en que hay una relación de perfecto amor, perfecta paz, perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, esforzaos por mantener esa unidad, porque ha dicho, Dios Padre está en todos, o sea, todos los creyentes tienen a Dios, todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no vamos a tener unidad los unos con los otros? Dios está unido, hay unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, hay la perfecta unión. Entonces, si tú tienes el Espíritu y yo tengo el Espíritu, ¿cómo no va a haber unión? ¿Es más fuerte mi pecado que el poder de Dios? ¿Es más fuerte mi orgullo que la naturaleza de Dios? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar si a veces, si nos cuesta tener unidad con otros creyentes, si nos cuesta juntarnos, si nos cuesta pasar tiempo con otras personas que comparten nuestra fe, tenemos que plantearnos realmente si no hay un problema de fondo. Si no será que en verdad no estoy unido a ellos, ¿no? Porque, vale, puede haber problemas entre nosotros, pero lo que nos está enseñando este pasaje es que lo que nos une es muchísimo más tremendo y más grande de cualquier diferencia que podamos tener los unos con los otros. Nunca me cansaré de leer Juan 17, la oración de Jesús. Leo del 20 al 23, ya estamos acabando.
Dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Nuestra unidad depende de la unidad de Dios mismo. Así que, ¿qué nos toca hacer? ¿Crear la unidad? No, nos toca mantenerla, nos toca disfrutarla, nos toca demostrarla externamente para que el mundo crea que Jesús fue enviado por Dios. Así que te animo a que te rindas a esta realidad. Quizá llevas años evitando la unidad con otros creyentes porque te caen mal, porque son incoherentes o porque quizá te han hecho mucho daño a ti o a tu familia. Si este es tu caso, por favor, no sigas por ese camino. No sigas privándote de uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, que es la unidad entre los creyentes. Damos gracias a Dios por esta unidad que Él ha creado en nosotros. Y vamos ahora a responder en oración a Él, pidiéndole que nos ayude a perseverar en esta unidad, a mantenerla, a fomentarla, a sacrificarnos los unos por los otros. Pero también démosle gracias a Dios y pidámosle ayuda para celebrar esta unidad.